Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición tan grande que Dios nos da de poder estudiar, de poder meditar en su palabra. Y en verdad que es impactante, hermanos, es de grande bendición. Es algo maravilloso, hermanos, cuando estudiamos su palabra. Cuando la palabra nos va abriendo nuestra mente, nuestra forma de pensar la va cambiando. Pensábamos cosas en verdad distintas a lo que la palabra cuando la estudiamos nos revela y nos muestra. Son cosas muy distintas, hermanos. Y eso es maravilloso, en verdad. Queda uno fascinado, en verdad, y con ganas de seguir estudiando su palabra. Y que ese sea el deseo, hermanos, de cada uno de nosotros y de cada uno de aquellos hermanos que lleguen a escuchar en su momento estas clases que es para la gloria de nuestro Dios. Y hermanos, toca el turno para los versículos 27 al 30 del capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que estamos estudiando. Y quiero compartírselos, hermanos, estos versículos que dicen de la siguiente manera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, son palabras en verdad muy profundas, son palabras en verdad que nos debe de hacer reflexionar, oigan, recapacitar, hermanos, si estamos incurriendo en una falla, en un error, en una transgresión, son palabras, hermanos, que debemos de meditar, reflexionar y decirle, Señor, perdóname, Señor, porque cuán mal estoy o cuán mal estaba yo en pensar, perdón, de una forma errada, equivocada, a lo que tú realmente nos estás enseñando. Y Jesús, hermanos, toca el séptimo mandamiento en la ley de Moisés y dice en el versículo 27, oíste. Recordemos que es Jesús quien está diciendo a sus discípulos. Oíste, oyeron que fue dicho. Entendamos por Moisés, en esa ley moral, en ese decálogo, fue dicho por Moisés. ¿Y qué es lo que fue dicho? No cometerás adulterio. Los antiguos, hermanos, como en el contexto anterior tenemos, al igual que los escribas y los fariseos, estos del tiempo de Jesús, citaban el séptimo mandamiento, oigan, y lo hacían de una forma correcta, porque eso es lo que dice precisamente Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el reproche de Jesús entonces? ¿O qué es lo que Jesús le va a reprochar a estos escribas y fariseos? Y podemos nosotros notar por nuestro contexto que el reproche consiste, hermanos, en el no exponer completamente el asunto del adulterio. Oigan, su origen, es decir, ¿dónde se origina el adulterio? Las causas, pero también las consecuencias que éste trae cuando se practica o cuando se vive o cuando se hace.
Son consecuencias tristes, hermanos. Son consecuencias en verdad muy dolorosas, muy lastimosas, tanto para aquel que lo practica como para el resto de la familia, hermanos. Son consecuencias que estarán allí presentes toda la vida. Y son consecuencias tristes, lamentables, consecuencias, hermanos, que no muy fácil se van a poder olvidar. Y eso es lo que Jesús está condenando nuevamente en estos versículos, porque pues citan realmente el séptimo mandamiento como es, pero no citan o no enseñan realmente estos hombres el origen, que es en el corazón precisamente del hombre pecador, donde se origina el adulterio, donde sale, donde brota. No atacan la raíz, que es el pecado, la misma decadencia, la misma naturaleza pecaminosa en la cual vive el hombre sin redención, sin venir a los pies de Cristo. Es lo que no condenan ellos y es lo que Jesús está condenando entonces. Su origen, las causas, las consecuencias tristes que vienen a todo aquel que anda o comete adulterio. Ahora, allá en el décimo mandamiento también, en Éxodo 20, versículo 17, dice de la siguiente manera, no codiciarás, es decir, no desearás, se traduce esta palabra, no desearás, dice, la casa de tu prójimo. Y sigue diciendo, no codiciarás, no desearás, ¿qué cosa? La mujer, dice, de tu prójimo. Hay un no codiciar. Y es un mandamiento, hermanos. En el decálogo, en la ley moral de Dios está presente ese mandamiento. Y el mandamiento, hermanos, es claro, el mandamiento es enfático, el mandamiento es radical. Y dice, no desearás, no codiciarás la mujer o la esposa, entendamos, de tu prójimo. No lo vas a hacer. Allá en Mateo, también capítulo 15, versículo 19, dice Jesús mismo, porque del corazón, entendamos, de un corazón no convertido, de un corazón perverso, malvado, dice que de ese corazón salen, de ese corazón proceden, se originan, nacen o se fabrica muchas cosas, hermanos. Y esto es lo que Jesús enfatiza, esto es lo que Jesús está condenando en las enseñanzas de los escribas y fariseos, que ellos tan solamente se enfocaban en lo externo, tan solamente, pero no en lo interno. ¿De dónde se origina? ¿Dónde nace precisamente el adulterio? Y Jesús les dice, que es del mismo corazón perverso, del mismo corazón maligno, del mismo corazón, entendamos, no regenerado, de donde brota, donde sale, oigan, es una fábrica constante de malos pensamientos, es una fábrica el corazón constante de homicidios, pero también dice que es una fábrica de qué? De adulterios y de fornicación. Entonces entendamos, hermanos, que es del mismo corazón del hombre, a donde se origina, a donde nace, a donde se fabrica el adulterio y también las fornicaciones. Es allí, hermanos, donde se maquila, donde se piensa, donde, oigan, con tiempo o anticipadamente se va entretejiendo, entendamos, ciertas cosas hasta que llega a este clímax, vamos a llamarle, que sería ya
la consumación de eso que se maquiló, eso que se fabricó con anticipación en el corazón, que es el mismo adulterio. Y es el corazón entonces, hermanos. Es el corazón quien fabrica, es el corazón no convertido, perverso, es el corazón falto de esa regeneración, de esa justificación, en donde nace precisamente el adulterio. Pero también allá, hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice el escritor, dice Salomón, dice, más el que comete adulterio, dice, es falto de qué? De entendimiento, entendamos. La persona, hermanos, que comete adulterio, que cae en adulterio, es un hombre, es una mujer, falto de entendimiento. Y la palabra falto de entendimiento, hermanos, se traduce también como una persona imprudente, como una persona falto de cordura, pero también como una persona torpe. Es la persona que comete adulterio. Y sigue diciendo, corrompe. Y la palabra corromper se traduce como arruinar, como dañar, como destruir. Entonces, el escritor está diciendo que esta persona, falto de entendimiento, imprudente, falto de cordura, torpe en sí, corrompe, arruina, daña, destruye. Notemos qué cosa, primeramente su alma. Es decir, se destruye o se autodestruye él mismo. ¿Quién? La persona que comete adulterio. Atenta primeramente contra sí mismo, se arruina, se daña, se destruye él mismo. Y qué importante, hermanos, es entender esta parte. Que aquel que anda o aquel que comete adulterio se está dañando primeramente él mismo. Aunque crea que es lo máximo, aunque crea que es placentero, aunque crea que es algo agradable o bonito, realmente, hermanos, está viviendo tan solamente el momento de esos encuentros prohibidos, que es el adulterio, pero realmente se está arruinando su vida. Está dañando su vida, está destruyendo su vida, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 33, heridas. La palabra herida se traduce como golpes. Golpes, dice. Y vergüenza, desgracia, deshonra. Hallará. ¿Quién? La persona que comete adulterio. Y su afrenta, dice, es decir, su deshonra, nunca será borrada. Hermanos, este acto del adulterio trae ruina a la persona que lo comete primeramente, pero también a toda la familia. Daña primeramente a quien lo comete, pero también daña a toda la familia, daña a la esposa, daña a los hijos, daña a los familiares, daña, hermanos, hasta aún así, hasta las amistades de la familia sale dañado. Destruye porque el matrimonio se destruye, se deshace por causa del adulterio. Y trae a la vida de esta persona golpes, trae vergüenza, trae desgracia, trae deshonra. Y esa deshonra, hermanos, esa desgracia, esa vergüenza, dice que nunca de los nunca será borrada. Es decir, todo el tiempo estará presente en su vida de él o de ella, pero también de toda la familia. Trae deshonra. Y pensemos, hermanos, por un momento un cuadro allá donde los hijos también sufren, son dañados, son destruidos, son deshonrados, son avergonzados. La misma sociedad los va a señalar y van a decir, eres hijo o tu papá es un adúltero o tu mamá fue una adúltera que anduvo, que se metió, que, 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 que hizo cosas que no tenía que hacer. Y esa deshonra, hermanos, esa vergüenza también cae sobre los hijos.
Y hagamos un alto y pensemos qué vida les espera o les depara a estos hijos llenos de vergüenza, de desgracia, de deshonra. ¿Todo por qué? Por no haber tenido la prudencia, por no haber tenido la sensatez, la cordura de decir no cuando se tuvo que decir no. Consecuencias, hermanos. Y es lo que Jesús, entonces entendamos, está condenando aquí a los escribas y fariseos. Aunque citan de alguna manera correcta el séptimo mandamiento, no exponen, no sacan a la luz completamente el asunto del adulterio, no dicen son las consecuencias del pecado, de un corazón falto de redención, de regeneración, de un corazón que necesita ser humillado, de un corazón que necesita arrepentirse y venir a los pies de Cristo. No dicen eso, no enseñan eso. Y son causas que vendrán o de donde se origina ese pecado, pero también son consecuencias tristes, miserables, hermanos, en verdad, que vendrán a la vida de esta persona, pero también a toda la familia. Consecuencias de ruina, consecuencias, hermanos, de deshonra, de desgracia, que pasará el resto de la vida. Es una marca que estará en la familia presente todo el tiempo. Y aunque haya un perdón, hermanos, porque no dudo, porque yo conozco matrimonios que han pasado por esa situación, aunque hay un perdón, la gente de alrededor lo sigue recordando, lo sigue señalando, y creo, hermanos, que ese matrimonio, no sé, está tal vez condenado al fracaso. Todo por un acto de adulterio que en su momento se cometió. ¿Por qué? Porque es una transgresión a la misma ley moral de Dios, es algo que no se debe de hacer, es algo que Dios dice no, y lo que Dios dice no es no, hermano. Y entendamos esa parte. Lo que Dios dice no, nosotros no tenemos por qué andar buscando un sí o un posible sí o un posible tal vez. Dios es claro y dice no. No cometerás adulterio. Y cada redimido, cada verdadero discípulo de Cristo debe de sujetarse a ese no. Vivamos de esa manera, hermanos. Y digamos no a lo que Dios dice no. Dice el versículo 28, pero yo os digo, ¿quién? Jesús. Recordemos que está diciendo a sus discípulos, pero yo os digo que cualquiera. Y este cualquiera, hermanos, tiene que ver con un hombre, ¿sí? Como dice Jesús, que mira a una mujer para codiciarla, pero también este cualquiera tiene que ver con una mujer también, con una mujer que mira a un hombre en su corazón. para codiciarlo también. Este cualquiera, entonces, hermanos, es para ambos, para la mujer o para la esposa, pero también para el hombre o varón y el esposo. Pero yo os digo que cualquiera dice que mira a quién, a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Cualquiera que mira. La palabra mira, hermanos, es el verbo blepo. Y este verbo, hermanos, se traduce o significa observar también, mirar o observar. Pero este verbo, hermanos, está en un presente continuo. Entonces, entendamos algo. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira
que observa, oigan, de una manera continua. No nada más es un mirar por mirar o un observar por observar nada más, sino un mirar, un observar de manera continua. Si el hombre observa de manera continua, dice, a una mujer para codiciarla, y la palabra codiciarla se traduce para anhelarla, para desearla. Dice Jesús, ya adulteró, ya cometió adulterio, dice. ¿Con quién? Con ella, o en el caso de las mujeres, con él. ¿En dónde? En su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, considera que los malos deseos del corazón ya son adulterio. Y no es necesario que se llegue al acto en sí del adulterio, sino que ya nuestro Señor Jesucristo considera como un acto ya cumplido, llevado a cabo. Cualquiera que se detiene y que mira o que observa a una mujer o a un hombre, en el caso de las mujeres, de una manera continua, oigan, para deleitarse, para codiciarla, para anhelarla, para desearla, dice, ya adulteró, ya cometió el acto del adulterio en su corazón. Y ese acto que ya cometió en su corazón por mirarla de esa manera, con codicia, con anhelo, con deseo, es una transgresión, es una violación, entendamos, al séptimo mandamiento, el cual Dios mismo dio a su pueblo y el cual también, perdón, está vigente hasta el día de hoy. Ese mandamiento que dice que no cometerás adulterio. Y lo estás violando, se está violando. Aquel que mira de esta manera a una mujer, aquel que se detiene, aquel que de una manera continua observa y mira a una mujer o a un hombre para anhelarla, para codiciarla, para desearla. Dice Jesús, ya cometió adulterio en su corazón. Observar de manera continua e intencionalmente, ¿no?, a una persona del sexo opuesto, entendamos, no hay nada de inocente en ello. Es decir, yo no me puedo justificar en nada que observe a una mujer de manera continua o intencionalmente, con toda la intención. No hay nada de inocente en ello. Mirar de esta manera se puede entender que es para anhelarla, para codiciarla, para desearla. Y no hay nada de inocente en ello. Lleva implícito en esa mirada continua, entendamos, lleva implícito la codicia, lleva implícito el deseo descontrolado, lleva implícito la lujuria misma y todas las malas intenciones. Y no hay nada de inocente en ello. No podemos decir, es que la estaba observando porque me llamó la atención su ropa, su vestido corto, no sé, su color. No podemos justificarnos, porque ese tipo de miradas continuas, ese tipo de observar de una manera continua a una persona del sexo opuesto, trae implícito eso, la codicia, la lujuria, los malos deseos, las malas intenciones, vienen implícitas en todo ello. No hay nada
que nos pueda justificar, que podamos decir, es que pues venía esta persona y me le quedé viendo y mi mirada continuamente la siguió, vio cómo caminaba, cómo andaba, hasta que la perdí de vista, ¿no? Pero lo hice de una forma inocente. O sea, no hay nada de malo en ello, ¿no? No, hermanos, es una mentira. Mirar, observar a una persona del sexo opuesto lleva implícito todo esto, la codicia, lujuria, malos deseos, malas intenciones que brotan, que salen ¿de dónde? Del mismo corazón no regenerado. Jesús no está condenando el mirar inesperado o inevitable hacia el sexo opuesto. Es decir, si tú vas caminando, si tú vas tal vez manejando en la calle y de repente se atraviesa una persona del sexo opuesto y pues ya la miraste, no puedes cerrar los ojos porque puedes chocar o no puedes, no sé, es algo, una mirada inesperada, es una mirada inevitable que tú la viste o que la mujer también vio al hombre. Pero debemos de resistir, hermanos, nosotros la tentación. Porque es Satanás mismo quien te está tentando en esos momentos a que tú la veas, a que tú la codicies, a que tú la desees, a que haya lujuria en tu corazón. Debemos de resistir entonces la tentación, oigan, y apartar inmediatamente nuestra mirada de esa persona. ¿Por qué? Porque fue un mirar inesperado, volteaste de repente sin ningún tipo de malicia hacia un lado y en ese preciso momento viene una persona que llama la atención, vamos a llamar de esta manera, que llama la atención y ya la observaste, ya la miraste, pero tu mirar no es un mirar continuo, tu mirar no es para satisfacer tus deseos o para desearla, sino que fue un mirar inesperado, una mirar inevitable, el cual tú fuiste sujeto. Debes resistir entonces la tentación y apartar inmediatamente la mirada de esta persona. Lo que Jesús condena entonces, hermanos, es mirar continuamente con el fin de satisfacer, perdón, los deseos lujuriosos. ¿Por qué? Porque esto es evidencia de un corazón inmoral y pecaminoso. Eso es lo que Jesús está condenando en estos versículos. Esto es lo que Jesús entonces reprocha a los fariseos y a los escribas, que no se limitaran tan solamente a decir no cometan adulterio, sino que juntamente con este mandamiento número 7 o séptimo, también se explique el 10º mandamiento, que no debes de codiciar, que no debes de desear la mujer de quién, de tu prójimo. Entonces, por un lado, nosotros enseñamos que no cometerás adulterio, pero aunado a ese mandamiento, enseñemos también que no tenemos permitido en ninguna manera codiciar, desear la mujer de tu prójimo, la mujer que no te pertenece a ti. Porque desear la mujer ajena, desear el hombre ajeno, en el caso de las mujeres, la mujer que no te pertenece a ti, es una evidencia entonces, hermanos, de un corazón perverso, de un corazón inmoral, de un corazón pecaminoso totalmente y de un corazón que necesita de la gracia y la misericordia de Dios. Y es algo, hermanos, entonces, que condena a Jesús. Pablo dice a Timoteo allá en el capítulo 2 de su segunda carta, versículo 22, y le dice, huye, corre, dice, aléjate. También dice de las pasiones o de los deseos juveniles. Y sigue, notemos.
la justicia, la fe, el amor y la paz. Y cada corazón, hermanos, entendamos, convertido realmente, cada discípulo verdadero de Jesús se sujeta también a esta palabra. Y cada uno de nosotros entonces entendamos, debemos de huir también a todo tipo de pasión, de deseos juveniles que ofrezca el mundo allá afuera. Debemos nosotros de huir siempre. Y al huir debes de seguir, notemos. Huye, pero sigue la justicia. Huye, pero sigue la fe. Sigue confiando en Dios. Huye, pero vive en el amor y la paz del Señor. Con los que de limpio corazón invocan, dicen a quién, al Señor. Cada uno de nosotros, entonces, hermanos, como verdaderos discípulos de Cristo, con un corazón limpio, hermanos, invoquemos el nombre del Señor. ¿Cómo vas a poder invocar el nombre del Señor, hermanos, con un corazón lleno de inmoralidad, lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de deseos, en verdad, que atentan contra la misma ley moral de Dios, que atentan contra este, según nuestro contexto, el séptimo mandamiento? ¿Cómo vas a invocar el nombre de Dios? ¿Cómo vas a servirle al Señor? Oigan, si tu mirada está puesta en otras cosas, si tus deseos son otros deseos, ¿cómo? Tenemos que huir, hermano, de todo aquello que sea para nosotros tal vez una tentación. Tenemos que huir. Y es grave, hermanos, el asunto porque notemos lo que sigue diciendo Jesús. Dice, por tanto, en el versículo 29, está uniendo, entendamos el contexto anterior con este versículo. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, entendamos, si tú miras detenidamente o continuamente a una mujer, en el caso de los hombres, a un hombre, en el caso de las mujeres, para codiciarlo, para anhelarla, para desearla, ya adulteró con ella, con él en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo, ese ojo que se detiene, ese ojo que observa detenidamente o continuamente, te es ocasión de caer, la palabra caer se traduce como hacer tropezar o como incitar al pecado. Entonces, si tu ojo derecho, dice, es una ocasión de hacerte tropezar o te incita al pecado, al voltear a ver la persona del sexo opuesto, entendamos, de una manera detenida y continuamente para anhelarla, para desearla. Si eso hace tu ojo, dice Jesús, sácalo, arráncalo y échalo, dice, lánzalo lejos de ti. Pues mejor te es que se pierda, dice, que perezca uno de tus miembros, una parte de tu cuerpo. Dice, y no que todo tu cuerpo, o tu cuerpo entero, completo, sea echado, sea lanzado ¿a dónde? Al infierno. Y lo mismo dice en el versículo 30. Y si tu mano derecha, recordemos que tenemos como contexto, ¿qué cosa? El séptimo mandamiento. No lo perdamos de vista, hermano. Y si tu mano derecha, dice,
te es ocasión de caer, de hacer tropezar, de incitarte a pecar. Es decir, tu mano derecha tiembla cuando ve tus ojos a una mujer, a un hombre, en el caso de las mujeres, y te incita a pecar, te incita a acariciar, córtala, dice. Igualmente, échala, lánzala lejos de ti, dice. Pues mejor te es que se pierda, que perezca uno de tus miembros, una parte del cuerpo, entendamos, y no que todo tu cuerpo sea, notemos, en un futuro, en el día del juicio, sea echado tu cuerpo entero, sea lanzado al mismo Gehenna. Más vale entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, manco, cojo, vamos a ver un versículo ahorita, que tu cuerpo completo sea lanzado al mismo infierno, oigan, por toda la eternidad. Este mandamiento no se puede tomar literalmente, primeramente, porque aun cuando la persona literalmente se arranque el ojo o la mano derecha, todavía podría pecar con el ojo y con la mano izquierda. El problema no está allí entonces. El problema está ¿dónde? En el corazón no regenerado, en el corazón perverso, inmoral y pecaminoso. Allí está el problema. Y dice Jesús allá en el capítulo 18 de Mateo, versículo 7, ay del mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Qué tremendo, hermanos. El ojo y la mano y también el pie simbolizan la tentación de hacer lo malo, pero también simbolizan las ocasiones de tropiezo. Se necesita entonces, hermanos, tomar una acción drástica y definitiva. ¿Para qué? Para librarnos de todo aquello que nos hace tentar y caer totalmente sucumbidos a la tentación. Necesitamos entonces, hermanos, tomar una decisión, una acción drástica y definitiva. Si hay algo en nuestra vida que nos seduce, que nos tienta y caemos nosotros con mucha facilidad, necesitamos o necesitas tomar una decisión drástica y definitiva. Si no puedes andar solo o sola en la calle porque eres tentado a observar continuamente la decisión drástica que puedes tomar, no andes solo, no andes sola. Si el consultar las famosas redes sociales que están muy de moda hoy, Facebook, el Instagram, el TikTok, te es motivo para violentar el séptimo mandamiento, toma una decisión drástica y definitiva. No entres a esas redes sociales. No lo hagas.
Necesitamos entonces, hermanos, tomar decisiones drásticas, necesitamos tomar decisiones definitivas en contra del pecado, en contra de todo aquello que sea una tentación o una seducción para hacer lo malo. Necesitas tomar acciones drásticas contra aquello que te pueda hacer tropezar. Si tu ojo te es ocasión de caer, de tropezar, hermano, necesitas tomar una decisión drástica y definitiva. No mirar lo que no debes de mirar, porque eso va a fomentar o te va de alguna manera a manipular, a violentar el contexto que tenemos, que es el séptimo mandamiento. No lo hagas. Tomemos entonces, hermanos, decisiones drásticas, tomemos entonces decisiones definitivas de una vez y para siempre, porque somos discípulos de Cristo. Porque no podemos andar por el mundo, oigan, predicando una cosa y haciendo o deseando otras cosas. No podemos hacer eso, ¿no? El ojo entonces y la mano simbolizan, o es lo que está simbolizando aquí. No es que de una manera literal arranques tu ojo o cortes tu mano, porque habría muchos tuertos, habría muchos mancos y muchos cojos también si te cortas el pie derecho. Pero esa no es la solución, porque ese ojo que se quedó seguiría mirando las mismas cosas. Esa mano que se quedó seguiría deseando acariciar algo que no le corresponde. Y ese pie que se quedó te seguiría arrastrando y llevando a donde no debes de ir. Entendamos entonces, hermanos, que lo que Jesús está condenando aquí entonces es lo que sale del corazón. Necesitamos en verdad ser regenerados. Necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo. Necesitamos verdaderamente venir a los pies de Cristo y humillarnos allí y allí permanecer, hermanos. Es lo que necesitamos hacer. Y tomar una decisión drástica y definitiva para nuestra forma de andar y conducirnos en esta vida. Si algo te está motivando, te incita, hermanos, a violentar este mandamiento, toma la decisión drástica y di, nunca jamás entraré al Instagram, al Facebook, al TikTok o al Internet. Nunca más entraré allí porque estando allí soy incitado a ver cosas que no debo de ver. Porque si veo esas cosas, voy a terminar violentando el séptimo mandamiento. Toma una decisión, hermano. Deshagámonos de todo aquello que nos seduce, que nos atrae, que nos lleva a hacer lo que no debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. El pecado, hermanos, siendo que es una fuerza muy destructiva, no debe ser acariciado, debe de morir. Y Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir, dice. Notemos que no dice acarícienlo o medio mátenlo. No, dice hagan morir. Y es un mandamiento. Haced morir, pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal que debemos hacer morir en nosotros? Fornicación. Hermanos, y en la fornicación va implícito el adulterio. En la fornicación va implícito todo acto sexual inmoral que atenta contra la misma palabra de Dios. En la fornicación entra toda impureza sexual, todo. Y Pablo dice, hagan morir todo eso en ustedes. Toda impureza, toda pasión desordenada, todo mal deseo, toda avaricia que es idolatría, háganla morir. Dice el versículo 6, cosas, todo esto
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales todas estas cosas vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo. Dice en otro tiempo, es decir, antes de venir a Jesús, antes de rendir nuestra vida a Jesús, éramos fornicarios. Antes de venir a Jesús, andábamos en todo tipo de impureza, de avaricia, de idolatría, de malos deseos, antes de venir a Jesús. Pero hoy ya estamos en Jesús. Hoy tenemos que hacer morir todo eso, ¿no? Todo eso. El poder vencer, hermano, la tentación. El hacer morir lo terrenal en nosotros. El poder tomar una decisión drástica y definitiva en contra del pecado. Oigan, por nosotros mismos no podemos. Es importante que lo reconozcamos. Necesitamos el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Necesitamos clamar a Dios y decirle, Señor, dame, Señor, de tu poder, dame de tu gracia, Señor. Ayúdame, Señor. Santifícame día a día, Señor, porque quiero, Señor, agradarte, porque quiero hacer tu voluntad, porque no quiero transgredir ni violar ninguno de tus mandamientos, Señor. Ayúdame, Señor. Necesitamos clamar, hermanos, a Dios para que sea su Espíritu santificándonos y dándonos ese poder para vencer la tentación, dándonos ese poder para hacer morir lo terrenal en vosotros, dándonos ese poder, hermanos, para tomar la decisión mejor que podemos tomar, una decisión drástica y definitiva, hermanos, en contra del pecado, una decisión radical totalmente en contra del pecado, porque necesitamos andar conforme a la voluntad de Dios. Por nosotros mismos no podemos, hermanos, pero Dios, por su Espíritu, es quien nos santifica, quien nos fortalece, quien nos libra de toda tentación y de toda maldad. Pablo dice allá a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Notemos, hermanos, que es Dios quien nos eligió, quien nos escogió, quien nos predestinó. ¿Para qué? Para salvación desde el principio del mundo, entendamos. Y es una elección para salvación, pero esa elección también tiene que ver con una santificación que la lleva a cabo, que obra en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, quien nos va a fortalecer. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar de su gracia, de su poder, para poder tomar, hermanos, una decisión drástica y definitiva en contra del pecado, para poder hacer morir todo lo terrenal que haya todavía en nosotros. Es su Espíritu Santo, hermanos, quien nos va a dar de su poder, de su gracia y de su poder. De nada sirve, hermanos, que nos saquemos el ojo derecho. De nada sirve que nos cortemos la mano derecha. Si tu corazón no ha experimentado una regeneración, seguirás o seguiremos haciendo lo mismo. Pero gracias damos al Padre el día de hoy y siempre. Porque un día, cuando más perdidos estábamos, cuando más llenos de fornicación, de adulterio estábamos, Dios nos regeneró. Dios nos vivificó a través de su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo, hermanos, quien nos sostiene.
Es su Espíritu Santo quien comenzó la buena obra en vosotros y la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias demos a nuestro Padre, hermanos, y démosles en verdad muchísimas gracias porque un día tuvo misericordia de nosotros para redimirnos, para rescatarnos, para mostrarnos un camino mejor, para mostrarnos y darnos vida plena, vida eterna, hermanos, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, y con eso termino, allá en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién? Cada redimido. Hemos sido comprados por un alto precio, hermanos. El precio de la sangre de Cristo. Y por haber sido comprados, dice Pablo, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos entonces, hermanos, a nuestro Padre Celestial con tu cuerpo, con cada miembro que compone tu cuerpo, con tus ojos, con tus manos, con tus pies, con tu boca, con todos los órganos y miembros que tiene tu cuerpo. Dice Pablo, glorifica a vuestro Padre Celestial, porque Él te compró, Él pagó el precio para darte salvación y vida eterna. Glorifícalo entonces con tu cuerpo, pero también glorifícalo con tu espíritu, con tu alma. Ambos, dice, ambos, cuerpo y espíritu, son de Dios. Ni siquiera son nuestros, hermanos. Glorifiquemos entonces a Dios, hermanos, que si vas a mirar a alguien, sea una mirada, hermanos, de amor para con Dios, que sea una mirada de compasión por andar las personas como andan y no sea una mirada que se detiene, una mirada continua para desear, para codiciar algo que no debemos de codiciar. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.